Te veo ahí detrás de la bandera Light. Oye, pues muchas gracias también a ti. Espero que tanto tú como toda tu familia os encontréis bien. Como sabéis, bueno, pues estamos en un momento excepcional, seguramente en nuestras vidas, y desde el colegio pues queremos que esta excepcionalidad se convierta en oportunidad, ¿no? Y qué mejor que el hecho de poner a todos nuestros queridos colegas de profesión, pues estos seminarios con la gente más cualificada y los mejores expertos para que de una manera gratuita pues podemos acceder a sus conocimientos, ¿no? En este caso. Bien, el, el primer ponente tenemos el honor de contar con Esteban Jordán González, que aparte de ser ingeniero técnico forestal, amigo y también, como ya he dicho, es todo un honor y un privilegio tenerle a él como responsable y decano territorial en la región de Murcia. También es ingeniero de montes y, bueno, también hay que decir que él es técnico responsable en este caso de una consultora que se llama Ingeniería del Entorno Natural, que además es son beneficiados en este caso como en el proyecto LIFE, que como veis, pues el proyecto LIFE exige que se dé publicidad, la máxima publicidad al respecto de ese proyecto que tienen, proyecto LIFE Forest de CO2. Ya tuvimos la ocasión, en este caso, Esteban, cuando viniste aquí a Madrid a poner tu gran conferencia que diste, y bueno, y esto pues es una más, ¿no? Y en este caso pues más compartido con compañeros al respecto. Bien, realmente en estos días que vivimos, nosotros no hemos dejado de un poco de innovar al respecto de poner, pues como digo, bueno, pues poner en funcionamiento esta idea que surgió de pues, todos los que formamos el colegio de estas conferencias que hemos denominado Café Forestal y que tienen pensado, pues hoy comienzan, pero están todo el mes de noviembre y el mes de diciembre, en este caso, los jueves, ¿no? De manera gratuita para todos los colegiados. Como sabéis, el Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal, pues bueno, pues entre sus objetivos, evidentemente, está en dar un buen servicio al colegiado y no solo en el hecho de proporcionarles pues un seguro de responsabilidad civil y no solo pues informarles de las ofertas de trabajo, sino también pues en ampliar conocimientos. Entonces, como ya decía, hoy arrancamos en este caso este nuevo proyecto ilusionante, estamos todos muy ilusionados. Yo creo que por el gran recepción que ha tenido este primer seminario, pues esperemos que sea igual todos los que siguen, sobre todo porque, insisto, todos estamos obligados, todos los ingenieros estamos obligados a actualizar conocimientos y a tener un desarrollo profesional, en este caso en el tiempo. Estamos obligados, en este caso. Llevar la labor cultural, la labor profesional, científica y técnica relacionada con los temas de ingeniería forestal es un objetivo, como digo, y es una obligación de la institución, de todo colegio profesional a este respecto. Y creo que nosotros, y en este caso también agradecer a todas las personas que desde el colegio pues, están impulsando este tipo de trabajos, empezando por el secretario del colegio, Raúl, que me ha antecedido en la palabra, como todos los colegiados que se ponen a su disposición, en este caso el primero Esteban, pero también todo el staff que haya y el trabajo que haya al respecto, que puedo asegurar que es mucho. La gestión, voy a ser muy breve porque estoy deseando oír a Esteban, que ya he tenido la ocasión, evidentemente, de hablar con él a nivel personal, pero sobre todo oír sus conferencias, y creo que tenemos una de las personas que más saben de CO2, de la captación de CO2, y con un proyecto LIFE que ya os puedo asegurar que es muy difícil captar un proyecto LIFE a nivel europeo, y ellos han sido capaces, con lo cual, bueno, pues veréis que podemos aprender todos muchísimo de ello. Entonces, la gestión forestal, como todos sabemos, constituye una herramienta, sobre todo porque, bueno,
la generación, sobre todo la que hemos heredado de nuestros padres, como la que nosotros tenemos que dejar a nuestros hijos, sobre todo ahora que conocemos realmente con el cambio climático. Sabemos que los suministros forestales, sobre todo la captación de CO2, básicamente se dan en los bosques. Es una manera de intentar paliar los problemas que se producen por el aumento de temperaturas y por el mero hecho de que cada vez llueve menos. Y en esta línea, pues bueno, pues qué mejor que contar, porque además los forestales, los profesionales, estamos obligados a aportar nuestros conocimientos a la causa. Y creo que en esto del cambio climático tenemos que creernos nuestras propias posibilidades, porque yo considero, y yo creo que como muchos de los que nos están oyendo, que los ingenieros forestales y graduados en ingeniería forestal somos posiblemente los mejor preparados para llevar a cabo estos objetivos, que evidentemente es que nuestros bosques se mantengan de manera sostenible, que se haga una política de silvicultura y evidentemente pues se planten y que haya una captación de CO2 que seguramente pues no lo dirán en toda la conferencia. El secuestro de carbono, como hemos dicho, los bosques es una de las maneras, pero yo creo que la más importante, sobre todo con una buena gestión forestal, y tenemos que recordar que más de la mitad, en este caso yo creo que el 56% del territorio, por ejemplo, de España es forestal. Con lo cual, bueno, pues tenemos que hacer ahí una buena gestión, decir y sentirnos orgullosos y reclamar que realmente los ingenieros forestales son las personas mejor cualificadas y mejor preparadas y con los mejores conocimientos para llevar a cabo los objetivos de captación de CO2, porque nosotros gestionamos una cosa que es muy importante, que son los bosques. Y nuestra masa forestal es la foresta, por eso somos ingenieros forestales. No me voy a extender más porque creo que tenemos a uno de los mejores ponentes que en este momento nos pueden dar una conferencia al respecto, con lo cual, Esteban, un honor tenerte aquí. Te agradezco en nombre del colegio y en nombre personal mío que estés ahí y bueno, cuando tú dispongas, y solo pedir que os cuidéis todos mucho y esperemos vernos todos los jueves por aquí, porque yo creo que va a valer la pena y bueno, y como digo, aparte de que estamos haciendo otro tipo de cuestiones, el colegio tiene que estar ahí en ese sentido y apoyar, sobre todo en conocimientos, pues a todos nuestros colegiados al respecto, con lo cual, Esteban, bienvenido, felicidades anticipadas y bueno, pues todo oídos. Muchas gracias a todos y insisto, cuidaros muchos en estos tiempos que nos toca vivir. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales por la invitación a este café forestal para exponer los conocimientos que disponemos de la silvicultura del carbono aplicada a Pinus halepensis y Pinus pinaster en el ámbito del proyecto LIFE Forest CO2. Voy a activar la presentación. A ver. A ver si se activa. Compartir pantalla. Creo que ahora se ve, ¿verdad? Se ve, Esteban. Perfecto, vale, muy bien. Ponlo en modo presentación, lo único. Sí, si no me... A ver. Ahí. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno. Pues nada, este seminario... Una cosa, solo se ve la parte de notas. No sé si es que lo tienes configurado así o... Ostras. Se ve solamente la parte de notas. No, se ven las dos cosas, ¿eh? Las dos cosas, no solo la parte de notas. Se ve bien, vamos, que lo único que no es... Pues la esa reduzco pantalla un poquito. Eso, La si reduzco un reduces, poquito y ya está. Es que no sé cómo se puede ver la pantalla completa. La pantalla completa quizá no se pueda ver. Bueno, da igual. Aunque si alguien lo sabe, pues... Bueno, pues este seminario se ha denominado el papel de la silvicultura del carbono para contribuir a la mitigación del cambio climático desde el sector forestal. Básicamente son los resultados que hemos obtenido en el proyecto LIFE Forest CO2. Este proyecto empezamos a escribirlo
allá por el 2012, 2013, aunque finalmente tuvimos la concesión de Live en el principio del 2016, pero empezamos a pensarlo a finales del 2012 aproximadamente. Y bueno, era una situación donde se observaba que aquellas masas que se hacía silvicultura pues eran más resistentes a los efectos del cambio climático. Aquellas masas más vigorosas donde se había realizado la silvicultura previamente a los fenómenos de cambio climático, concretamente el ocurrido entre el 2013 al 2016, pues se observaba pues que la mortalidad era peor, la mortalidad era más baja, perdón, en el mismo escenario, ¿eh? Y bueno, pues ya se veía que era una buena herramienta para conservar las masas. Y por otra parte nos preguntábamos por qué aquellos propietarios forestales que hacían silvicultura no tenían un reconocimiento. Es decir, nos preguntábamos si era posible poner en marcha un mercado voluntario. Todavía no se habían puesto en marcha las normativas y los mecanismos de la Unión Europea para mejorar la contabilidad del carbono, para ir introduciendo poco a poco la silvicultura dentro de los objetivos de mitigación. Y bueno, las preguntas eran mucho más básicas que las que nos hacemos ahora. Ahora ya estamos en otra fase, pero bueno, partiendo de estas preguntas, al final nos hemos encontrado ante una situación donde nuestros bosques pueden formar parte de los objetivos de mitigación del cambio climático de una manera relevante, y así se reconoce. Pero nosotros decimos que al principio de esta propuesta, cuando empezamos a escribir, ni siquiera no teníamos tan claro ese objetivo. Bueno, pues este proyecto, me voy a saltar estas diapositivas para ser más rápido con la presentación. Bueno, pues este proyecto de cuantificación de sumideros de carbono forestal y fomento de sistemas de compensación como herramienta de mitigación del cambio climático tiene un presupuesto de 2.335.417 euros y el 60% es cofinanciado por la Unión Europea. En total, el instrumento financiero LIFE pone un presupuesto de 1.401.223 euros. El resto del presupuesto, el 40%, es financiado por los socios. Entre los socios se encuentran la cooperativa Agresta, como todos conoceréis, una empresa de ámbito nacional que trabaja en el sector forestal, la Fundación CSFOR de Castilla y León, la Xunta de Galicia, la Xunta de Galicia, porque arrancamos los trabajos iniciales con contactos con la Xunta de Galicia, con personal que trabajaba en cambio climático, el Centro Nacional de la Propiedad Forestal, que se encuentra distribuido por toda Francia, Ingeniería en Entorno Natural, que es la consultora nuestra, y la Universidad de Córdoba, especialistas sobre todo han desarrollado el papel del carbono en el suelo. Bueno, pues este proyecto se ha desarrollado en España y en Francia. Sobre las formaciones de Pinus alepensis y Pinus pinaster. Se puede pensar que 2 especies es poco para el presupuesto que hemos hablado antes, pero la verdad es que el trabajo es enorme. Hay que hacer un montón de trabajo, un montón de comprobaciones, muchos almacenes, muchos análisis, un montón de cosas. Con ese presupuesto y 2 especies hemos sido servidos de trabajo. Bueno, esta es la presentación del proyecto Life Forest 2, que es donde se enmarca la charla de esta tarde. Y voy a pasar a otra presentación. Voy a pasar a otra presentación donde... A ver si abre. Vale. Donde vamos a hablar del papel de la silvicultura
del carbono para contribuir a la mitigación del cambio climático del sector forestal. Bueno, en la presentación hemos dicho que una de las inquietudes que teníamos era poner en marcha un mercado voluntario de carbono. Allá por el 2012, hace 8 años, pues pensábamos que era injusto que aquellos propietarios forestales que se esforzaban pues no tuvieran una recompensa de ningún tipo. Claro, para poner en marcha ese mercado, pues lo primero que hay que comprobar es si la selvicultura secuestra o no secuestra. Porque claro, si no secuestra, pues no estamos hablando de ningún tipo de mercado. Si no hay productos, si no se genera producto. Y claro, no, la respuesta no es inmediata. No es fácil. No es fácil no es fácil decir si una formación secuestra o no secuestra con unas determinadas actuaciones selvícolas. Hay que definir unas actuaciones selvícolas, hay que probarlas, hay que ver si hay absorción antropógena neta, como dicen en la calle, como dicen los propietarios de montes, dicen, bueno, yo tengo un monte que tiene muchísimos árboles, que tiene unos crecimientos muy buenos, pues yo tendré mucho carbono para los mercados voluntarios. No, como no tiene absorción antropógena, si no procede de absorción antropógena neta, pues no se puede llevar al mercado. Digamos que no se genera ese crédito de carbono. Entonces, un poco la filosofía es ver si existe una silvicultura del carbono con la que podemos absorber más de lo que la naturaleza absorbe de forma, sin gestión. Queremos ver si hay diferencia entre la gestión y la línea base. Cuando aplicamos gestión, ¿cuánto secuestramos? Y cuando no lo hacemos, ¿cuánto tenemos? Esa diferencia es el crédito, ¿vale? Ese es el crédito con el que podemos contribuir a la mitigación del cambio climático, podemos ir a los mercados voluntarios, y el que compre un crédito en un mercado voluntario pues se tiene que asegurar que procede de ahí, del trabajo realizado con la gestión forestal. Bien, pues nada, pues manos a la obra. Vamos a probar si la silvicultura secuestra o no secuestra. En este sentido, ya cuando empezamos el proyecto... Esteban, ¿Sí? Esteban, perdona que te interrumpa. No sé si estás pasando diapositivas, pero... No. No, vale. Porque como no No. está en modo presentación, está solo... Vale, sí, lo pongo en modo presentación, sí que como no ha saltado no sabía si es que estabas pasando y no se veía o se te había quedado ahí. Aquí. Ahí. Lo pongo en modo presentación. Vale. Bueno, pues eso, que lo fundamental es comprobar si se produce secuestro o no se produce con lo que nosotros llamamos silvicultura del carbono. Bueno, pues ¿cómo lo hemos hecho en Life4CO2? ¿Qué metodología hemos adoptado y qué resultados hemos obtenido? En este sentido, hay un muy buen trabajo de nuestro compañero Ruiz Peinado, que ya nos dio muy buenas pistas y ya pues ya daba a entender que sí que se podrían producir resultados positivos. Bueno, nuestro trabajo lo hemos desarrollado sobre la península ibérica y Francia. Concretamente, en la península ibérica, en Andalucía, en Almería, concretamente, en la región de Murcia, en Castilla y León, en la zona de Francia, en Nueva Aquitania con el Pinaster y en la zona de Occitania con el Alepensis. En la zona en la península ibérica, concretamente en Castilla y León, pues hemos realizado un montón de inventarios sobre Pinus pinaster, y se ha aprobado el Pinus pinaster. Estos son parcelas que se han realizado en campo, parcelas de pues, inventarios clásicos, toma de muestras, ahora después lo veremos. Concretamente inventario de suelo, de hojarasca, inventario forestal, clásico, vuelos LIDAR, etc. En la zona de Almería, Tíjola, Gergal, en esta zona donde la Universidad de Córdoba
realiza trabajo de investigación desde hace tiempo. Se ha desarrollado otra parte del proyecto. La zona de Murcia. La zona de Murcia con Pinus halepensis. Aquí la formación predominante es el Pinus halepensis. Y bueno, pues aquí se ha cubierto ampliamente toda la región, desde zonas más térmicas a zonas menos térmicas. Las más térmicas del entorno de Murcia, montes que se denomina Los Cuadros, que está aquí muy cerca de Murcia, hasta montes más con otra calidad de estación, con otra climatología, como son los de Cejín, o en Lorca, Sierra del Gigante, que está pues en las pedanías altas de Lorca, sobre 1000 metros de altura aproximadamente. Bueno, pues en estas zonas se ha desarrollado el inventario correspondiente al sistema aéreo, sistema radicular, para cuantificar el sumidero. Algunos de los trabajos son pues, clásicos. Inventario de parcelas de campo, como tradicionalmente se ha hecho, con diámetros, alturas, etcétera, para poder correlacionar con el LIDAR. Básicamente, ya sabéis cómo funciona esto. A través de parcelas de campo se determinan diámetros, alturas, etcétera, reales y se correlacionan con los de LIDAR. Entonces, para trabajar en amplias zonas, pues es una ventaja tremenda. Porque nuestra metodología consiste en coger para una misma calidad de estación, una misma zona, áreas sometidas a selvicultura y áreas no sometidas a selvicultura. Al principio del proyecto tuvimos que hacer un trabajo importante, casi de investigación, preguntando a agentes medioambientales, los más antiguos de la comarca, algunos ya jubilados, etcétera, etcétera, para que hicieran memoria de tratamientos selvícolas que se hubieran hecho hacían más de 20 años preferentemente, para poder comparar esas parcelas tratadas hace muchos años con parcelas donde no se había recibido ningún tratamiento. Porque claro, cuando hacemos una selvicultura, en principio el árbol está 2, 3, 4, 5, hasta 6, 7 años alcanzando el equilibrio homeostático. Eso no es una respuesta definitiva. Esa es la respuesta fisiológica que tiene el árbol. La respuesta definitiva hay que encontrarla en tratamientos selvícolas antiguos. Entonces nosotros ahí hicimos una investigación importante para encontrar estos pares de parcelas. Bueno, pues en esta parcela hicimos inventarios clásicos y con la ayuda del LIDAR pues determinamos a nivel de comarca o a nivel de provincia o a nivel de grandes superficies pues la cantidad de biomasa disponible en sistema aéreo, sistema radicular, y también, claro, sacamos las diferencias entre zonas donde se había realizado selvicultura y zonas donde no se había realizado selvicultura. En principio, nosotros con saber las diferencias en biomasa, pues en principio teníamos suficiente y eso el LIDAR nos lo daba, ¿vale? Aquí el mapa de biomasa del sistema aéreo y sistema radicular de la región de Murcia, por calidades de estación, ¿vale? Bueno, el carbono orgánico en el suelo, y cambiamos de almacén. Los almacenes que hemos estudiado son el del sistema aéreo, sistema radicular, carbono orgánico en el suelo y materia muerta sobre el suelo. Porque, claro, nuestro sistema forestal pues tiene mucho carbono, pero si contabilizáramos de verdad todo el que tiene, pues los datos serían totalmente diferentes. Y bueno, el carbono orgánico en suelo, por su dificultad, pues habitualmente no se incluye en los inventarios. Y bueno, el carbono orgánico en el suelo, la verdad es que pues eso, nos ha dado mucho trabajo, pero los resultados han sido, bueno, pues igual, de acuerdo con lo que dice la bibliografía, pues los resultados han sido muy altos en carbono orgánico en suelo. Pues aquí hemos realizado 34 parcelas, 8 de ellas en Andalucía, la zona de Almería, 12 en Murcia, 10 en Soria,
y 4 en Occitania. Total, más de 1.500 muestras analizadas. No os podéis imaginar la cantidad de tierra que genera esto. El laboratorio lleno de tierra. Laboratorio, pues a tope de tierra. Para realizar estos inventarios de carbono orgánico en suelo se han trazado parcelas de 50 por 50, se ha respetado una zona buffer de 5 metros en el perímetro y en la zona interior de 40 por 40, de 30 por 30, de 30 por 30 se ha realizado una malla de 15 por 15 y en cada nodo de esa malla se han tomado muestras de suelo. Con esta barrena, que es un tubito de 8 centímetros, que ha servido de barrena para extracción de muestras del suelo, se han ido extrayendo capas cada 10 centímetros, hasta aproximadamente los 40 centímetros de profundidad, porque ya sabéis que los suelos forestales, pues a partir de los 40, 50 centímetros, pues difícilmente tienen profundidad. Si tuvieran profundidad, pues posiblemente hubieran sido agrícolas al cabo del tiempo. Bueno, pues esto es un ejemplo de las muestras que se han generado, que nos hemos llevado al laboratorio, procesado físico para quitar las piedras y otros elementos, procesado químico y análisis. Análisis y determinación del carbono orgánico en suelo. ¿Vale? Bueno, este es un resultado conseguido por nuestros compañeros de la Universidad de Córdoba sobre el monte Los Cuadros. Si nos vamos al gráfico, la parte de la expresión gráfica de esa tabla, vemos que la modelización indica que una masa madura al inicio del itinerario de silvicultura del carbono tiene 40,7 toneladas de carbono por hectárea. Al final de un turno, si durante ese turno, siempre partimos de un turno. Los cálculos realmente los hemos realizado a 2 turnos, porque a veces parte de una masa que procede de repoblación y en un solo turno puede ser que tengamos ciertos errores. Entonces, todo lo hemos calculado a 2 turnos. Bueno, pues esta es la simulación de lo que sucede durante un turno cuando una masa, en este caso de Pinus halepensis, se somete a un itinerario de silvicultura del carbono. Al inicio del itinerario disponemos de un nivel de carbono de 40,7 toneladas por hectárea y si se sigue ese itinerario de silvicultura del carbono, al final del turno, pues tenemos 64,6, según un caso concreto del Monte de los Cuadros, que es una parcela experimental de nuestro proyecto. ¿Vale? Pues, para el caso del suelo, pues vemos que sí que hay una ganancia importante. 20 y tantas toneladas. 24 toneladas es una cifra importante de carbono. Esas 24 toneladas, si las transformamos en CO2, si un carbono lo asociamos con 2 oxígenos, pues nos genera una molécula de masa 44, que si la relacionamos con el carbono inicial, que tiene 12 de masa molecular, pues al final hace que el incremento sea de 88 toneladas de CO2. Es el equivalente a 88 toneladas de CO2. O lo que es lo mismo, 88 créditos de carbono. Un crédito de carbono es una tonelada de CO2. Bueno, pues parece que el almacén del suelo responde positivamente a la silvicultura del carbono. Ahora vamos a ver lo que pasa en el almacén de la materia muerta sobre el suelo, es decir, lo que se deposita como fruto del desfronde o de la caída de piñas o trozos de corteza, etc. Bueno, pues aquí tenemos un suelo de Pinus halepensis. Hicimos una fase inicial también utilizando como área de muestreo un tubito de 8 centímetros de diámetro. Hicimos 24 parcelas de toma de muestras de hojarasca. Y bueno, en esas parcelas, además de coger la hojarasca, se tomaban otros parámetros forestales para poder correlacionar con el desfronde, como
el LAI o la fracción de cavidad cubierta, diámetros, alturas, etcétera. Bueno, pues al final de esa hicimos una primera fase inicial y bueno, nos salían resultados muy altos. Nos salían resultados que nos hablaban que teníamos 19 toneladas de carbono por hectárea. Nos parecían excesivas, con lo cual volvimos al campo para calibrar el modelo. En este caso nos fuimos con un área con tubitos en vez de ir con un tubito de 8 centímetros, nos fuimos con ese mismo tubito de 8 centímetros, pero además con otro más grande, pensando que un tubito tan pequeño, pues que nos había inducido a un error importante. Bueno, pues en esta fase de calibración nos volvió a salir lo mismo. Nos volvió a salir 19, 20, 22 toneladas de carbono por hectárea. Con lo cual, pues ya dimos por buenos los resultados, pero nos quedamos un poco sorprendidos con estos resultados de hojarasca por hectárea. Por hacer una idea, 20 toneladas es lo que lleva un camión de estos grandes que transportan paja por la carretera. Pues eso son 20, 22 toneladas. Entonces, pues bueno, nos quedamos ahí un poco sorprendidos con este resultado, pero lo comprobamos y así es. Lo hicimos, estos resultados los conseguimos con un muestreo muy intenso por toda la región de Murcia, en muchos montes, cada uno con su par, con su testigo que hemos dicho antes de no selvicultura y de tratamiento, con tratamiento selvícola de hace 20 años o más, de acuerdo con la investigación inicial. Y bueno, realmente lo que hicimos fue lo siguiente. Fue coger parcelas testigos para medir la hojarasca. Y en este almacén vamos a profundizar un poquito más. No podemos profundizar en todos porque si no se nos hace muy tarde. Pero en este vamos a profundizar en uno. Por ejemplo, en el de la hojarasca, que no es tan habitual como, por ejemplo, el sistema aéreo u otro. ¿Vale? Bueno, pues en este almacén, para evaluar el almacén de la materia muerta sobre el suelo, cogimos parcelas testigos sin selvicultura, parcelas con intensidad baja de selvicultura realizada durante hacia más de 20 años. La intensidad baja le hemos llamado a la intensidad habitual, a la que corresponde aproximadamente con un 30, 33, 36% de eliminación de pies, con claras por lo bajo, que es equivalente aproximadamente a un 20% de área basimétrica. ¿Vale? También probamos otra intensidad, que es la intensidad media, con una extracción del área basimétrica de un 20 o 50%, con una extracción de pies en ocasiones de un 50-70%, sabiendo que era excesiva. Y también probamos otra intensidad de clareo alta, con clareo superior al 50%. Estos son básicamente lo que se producen en áreas cortafuegos, en fajas auxiliares, etc. Esto no es una selvicultura del carbono, ya lo sabíamos, pero necesitábamos confirmar la tendencia. Necesitábamos confirmar qué pasaba cuando aumentábamos la densidad de corta. ¿Vale? Bueno, pues nada, en esas zonas, en zonas en zonas testigos, zonas de intensidad baja de corta, media y alta, realizamos nuestro inventario con nuestro tubito de 8 centímetros, etcétera, recogimos nuestras muestras al laboratorio, pesaje, etcétera, etcétera. Paralelamente, medimos todos los parámetros de área foliar, fracción de cavidad cubierta, con varios métodos, calidad de estación, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos salió? Bueno, pues nos salió, en este gráfico se resume bastante bien, de acuerdo con las intensidades de corta. Nos salió que si no hacemos nada, la selvicultura, en ausencia de selvicultura, las masas testigos almacenan 19,93 toneladas de carbono por hectárea. 19,23, que eso en CO2 el equivalente son 70. En caso de hacer una selvicultura de intensidad baja, pues esta cantidad de carbono da un salto muy importante, 9 toneladas de salto. Saltamos de 19,93 a 28,97. Son 9 toneladas, que es una cifra considerable, teniendo en cuenta que la mayor parte de las provincias
españolas pueden tener de superficie forestal arbolada 250.000, 300.000, 400.000 hectáreas. Multiplicamos y si hiciéramos gestión, pues aquí nos podemos dar una idea de lo que se contribuiría a la mitigación, ¿vale? Bueno, si aumentamos la intensidad de corta, si nos vamos a extracciones de área basimétrica de un 20 o un 50%, el desfronde cae en picado. En vez de ganar carbono sobre el suelo, perdemos muchísimo. Con lo cual, este camino no es el bueno para la silvicultura del carbono. Si hacemos una intensidad alta en las fajas auxiliares, también perdemos mucho. Es decir, la silvicultura del carbono parece que indica este gráfico que es pues aquella que coincide con una silvicultura tradicional de un 30% de en pies, un 20% en área basimétrica, etc. ¿Vale? O sea que sin saberlo, nuestros anteriores gestores ya estaban haciendo silvicultura del carbono. Bueno, visto desde otro punto de vista, los mismos resultados, pero desde el punto de vista de la fracción de cavidad cubierta. Como hemos medido todo, hemos medido el área hemos realizado inventarios clásicos, hemos medido la fracción de cavidad cubierta, etcétera, etcétera. Pues bueno, vamos a representar los mismos datos, pero utilizando para el eje X la fracción de cavidad cubierta. Pues vemos que cuando la fracción de cavidad cubierta es muy poca, pues la cantidad de carbono en la materia muerta sobre el suelo es muy baja, evidentemente, porque tenemos pocas copas, la capacidad de desfronde es baja, incluso por debajo del 20% de fracción de cavidad cubierta, pues es que no es ni masa arbolada. Conforme va aumentando la fracción de cavidad cubierta, aumenta la cantidad de desfronde, va aumentando hasta que tenemos aquí un máximo de 70, en el intervalo del 70 al 80% se produce el máximo, pero a partir de ahí se produce una disminución. Es decir, si como gestores forestales queremos maximizar la cantidad de carbono de este almacén, debemos procurar que esta especie, la especie que integra la formación de Pinus halepensis, no supere la fracción de cavidad cubierta del 75% más o menos, en función de la calidad de estación, la edad, etc. Porque a partir de ahí reducirá el vigor, reducirá la capacidad de desfronde. Digamos que esa máquina que produce desfronde para recargar el almacén de la materia muerta sobre el suelo va a perder efectividad. ¿Vale? Bueno, llegado a este punto, vemos que la silvicultura del carbono para Pinus halepensis se define como aquella donde se cortan pues, aproximadamente un tercio de los árboles y se actúa sobre todo en fracciones de cavidad cubierta superior al 70-75%. Ahí se actúa para cortar y reducir la competencia. ¿Vale? Entonces, esto parece que pinta bien, parece que sí que tenemos algunas herramientas para generar carbono. Bueno, pues en este proyecto se ha analizado sistema aéreo, sistema radicular, materia muerta sobre el suelo y carbono orgánico en el suelo. Vale, pero tenemos que ver los resultados de forma global, porque puede ser que hayamos obtenido muy buenos resultados con la materia muerta sobre el suelo, pero a lo mejor el sistema aéreo, pues le hemos producido una pérdida de almacenamiento de carbono. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que aquí no es 1 más 1 no son 2. 1 más 1 pues pueden ser 2 o puede ser 1,5 o pueden ser 3, porque a estos resultados hay que aplicarles otros. A estos resultados hay que aplicarle pues, normativa, criterios de contabilidad de carbono, etcétera. O sea, hay que modelizar. Nosotros para la modelización hemos utilizado el CO2 Fix. Este trabajo lo han desarrollado nuestros compañeros de Agresta y de CSFOR, con los resultados que hemos conseguido entre todos en cada uno de los almacenes. Y bueno, en CO2 Fix se ha tenido en cuenta la biomasa viva, la materia muerta sobre el suelo, el carbono orgánico y los productos. Los productos entendemos que deben estar y de hecho, pues en sustitución de combustibles fósiles, pues es una buena estrategia para la mitigación del
del cambio climático. Bueno, pues esta ha sido nuestra herramienta. ¿Y qué dice esta herramienta? Cuando le metemos los resultados de cada uno de los almacenes y además tenemos en cuenta criterios de contabilidad de carbono y además tenemos en cuenta consumo de combustible. Porque, claro, hay mucha diferencia entre ir a un monte y astillar unos restos, tener allí una astilladora que puede estar trabajando 8 o 10 horas por hectárea con un tractor a altas revoluciones, a hacer un tronzado directamente de las ramas y que queden sobre el suelo. En tema de consumo energético, pues hay mucha diferencia. ¿Vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. O si queremos aprovechar los productos y nos llevamos la madera a trituración para hacer un aglomerado o tal, pues claro, la diferencia es todavía mayor con respecto a si no hacemos nada. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque para mitigar, pues lo que hay que hacer es emitir poco y secuestrar lo máximo posible. Bueno, resultado. Sobre Pinus halepensis. No, perdón, sobre Pinus pinaster. Bueno, estos gráficos representan la respuesta para 2 turnos de acuerdo, la respuesta para dos turnos, desde el año 0 hasta el final del segundo turno, para las diferentes calidades de estación, la calidad de estación 12, la 15, la 18, la 21, la 24, etcétera, de acuerdo con la hipótesis de aprovechamiento de bioenergía o no aprovechamiento de bioenergía. Vamos a ver alguno. Una calidad de estación mala. Por ejemplo, una calidad de estación 12, donde no se hace selvicultura del carbono. El secuestro de carbono a lo largo del tiempo es esta línea roja. Podríamos pensar que, bueno, que puede mantener una pendiente positiva, pero no mantiene una pendiente positiva. Si no hacemos nada, llega el momento que alcanza una asíntota, tampoco. Porque si no se hace nada, y la masa es, por ejemplo, una masa joven de repoblación de hace 100 años, pues va a entrar en decrepitud, van a empezar a morir los árboles, etcétera, etcétera. Entonces, no es que se vaya a mantener, es que va a reducir en la cantidad de carbono secuestrado. Si hacemos selvicultura, el nivel de la cantidad de carbono secuestrado por hectárea a lo largo de los años seguiría esta línea azul. Aquí vemos que aproximadamente a los 30 o 40 años ya empieza a diferenciarse de la no actuación, que es la roja, y sigue, si tiene una pendiente positiva. Aquí se produce un descenso porque producimos una corta, nos llevamos un producto, pero luego enseguida retoma otra vez. O sea que aunque estemos unos años con una pendiente negativa, enseguida empieza a crecer y así paulatinamente. Si nos llevamos el producto, pues si aprovechamos el producto, esta curva será más, tendrá una tendencia siempre ascendente. Bueno, pues esto para una calidad de estación 12 con aprovechamiento de la bioenergía. Si no se produce aprovechamiento de la bioenergía, pues el comportamiento es similar, pero aquí en este tramo es un poco peor. ¿Vale? Pero en general vemos que la selvicultura tiene mejores genera una diferencia significativa en la cantidad de carbono por hectárea. Digamos que la diferencia entre la azul y la roja son los créditos generados por la gestión. Bueno, pues algo parecido pasa en la calidad de estación 15. ¿Qué pasa si nos vamos a calidad de estación muy buena? Por ejemplo, en la calidad de estación, bueno, pues esta, la 21. Cuando nos vamos a una calidad de estación muy buena, las diferencias no son tantas. Muy sencillo. Esto al principio no le encontrábamos mucho sentido, pero es muy sencillo. Lo que se representa aquí es la absorción antropógena neta. Las buenas masas de Pinus pinaster ya se están gestionando.
Con lo cual es muy difícil hacer algo para ganar un poquito más. Las masas de Pinus pinaster de las landas están a máxima producción. ¿Qué más se les puede hacer para que haya una diferencia? Es muy difícil, muy difícil. Solamente cabe la posibilidad de aumentar el turno, producir productos maderables de mayor duración y cosas así, ¿vale? En cambio, ahora lo veremos con el Pinus halepensis, en las calidades de estación más pobres, pues es muy fácil ganar, porque como no se hace nada, como el producto actualmente no se utiliza, pues con poco que se haga está ganando. Por eso, si luego encontráis estos datos por ahí, veréis que cuando la calidad de estación es buena, no es tan fácil ganar. Bueno, de forma global, pues aquí tenemos los gráficos de qué sucede con Pinus pinaster cuando se hace silvicultura y cuando no se hace silvicultura. Cuando se hace silvicultura, pues aproximadamente a partir de los 70-80 años, según el modelo obtenido, pues tenemos una decrepitud de la masa. Esto es lo que dice el modelo, pero es que lo vemos en la realidad. Para Pinus halepensis, pues pasa exactamente lo mismo. Cuando se hace silvicultura, vamos ganando con el paso del tiempo. Cuando no se hace silvicultura, pues alcanzamos esa asíntota que hemos indicado anteriormente. ¿Vale? Por cierto, me he saltado los de Pinus halepensis. Bueno, da igual. No vamos ya cortos de tiempo. Bueno, pues esto está muy bien. Todo lo que hemos hecho está estupendo. Hemos hecho miles de parcelas en campo, de LIDAR, de carbono en el suelo, de materia muerta sobre el suelo. Hemos pesado muchas cosas en el laboratorio. Pero esto o lo ofrecemos a nuestros compañeros de una forma ordenada, o si no, esto es imposible que alguien lo utilice. Hemos realizado una síntesis de resultados. Una síntesis, unas tablitas, 4 hojas de tabla, donde se resume qué sucede en Pinus halepensis y Pinus pinaster de acuerdo cuando se realiza silvicultura del carbono, de acuerdo con la calidad de estación y el destino de los residuos verdes que se generan. ¿Vale? Bueno, en el caso de Pinus pinaster, aquí tenemos una tabla de síntesis, que esto ya pues, es una... vale, pues la forma de interpretarlo pues, es más rápida, es intuitiva. Esto lo puede interpretar tanto un investigador como un técnico de una empresa, como incluso un propietario forestal. Un propietario forestal le das esta tabla y dice, mira, una calidad de estación 12 significa que es peor que una 15. Y aquí, pues, elige si quieres aprovechar bioenergía o no. En función de eso, pues te va a secuestrar por cada turno, cada hectárea, tantos créditos. Es fácil, ¿vale? Este posiblemente sea el mejor producto que hemos obtenido con el proyecto, estas tablitas de síntesis, porque es que son directamente aplicables para un plan de gestión. Te coges un plan de gestión, dices, bueno, ¿dónde estoy? Estoy en una calidad de estación 15. ¿Con aprovechamiento de bioenergía? No. ¿Qué quiero hacer con mi madera? La quiero destinar 100% a sierra. Si hago esto, si no aprovecho la bioenergía, pero destino la madera 100% a sierra, voy a ganar en esta calidad de estación 15 116 créditos de CO2 por hectárea. ¿Vale? Si mi turno es de 100 años, pues bueno, pues ya sé que gano al año pues un crédito y un poco. Un crédito, 1,16 créditos. ¿Vale? Sencillo. Para una calidad de estación, ojo, con los resultados de las calidades de estación malas. Los resultados son altos. Habitualmente se secuestran más de 100 créditos de carbono por hectárea y turno. En cambio, cuando nos vamos a calidad de estación buenas, cuando nos vamos a las landas o nos vamos a sitios donde ya se está haciendo aprovechamiento de productos, pues ahí es muy difícil ganar. Ahí es muy difícil. En una calidad de estación 21, si no hacemos aprovechamiento de bioenergía y utilizamos el producto para sierra, pues en vez de ganar 116 como antes, pues ganamos solamente 50. Pero es que si dedicamos el 100% a tablero, por la vida útil que tiene el tablero y la energía que requiere, pues estamos perdiendo 6 créditos por turno. O sea, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo silvicultura del
del carbono. Estaremos haciendo otra cosa, pero no silvicultura del carbono. Para Pinus halepensis, pues lo mismo. Nos vamos a 350. Aquí medimos la calidad de estación por precipitaciones, ¿vale? Nos vamos a una zona de una precipitación aproximada de 350, por ejemplo, Albacete, provincia de Albacete, en una umbría, provincia de Albacete, por ejemplo, municipio de Ellín, en una umbría, y los restos vegetales de la calidad de estación 17, supongamos que la umbría es una calidad de estación 17, los restos vegetales los tiramos al suelo, los cortamos y al suelo, para que se incorporen al suelo. Ganamos 72,84 créditos por turno. En cambio, como se nos ocurra irnos a la Solana, imaginemos que la Solana y unos pedragales con 4 árboles, como se nos ocurra irnos allí, a un sitio con una calidad de estación, por ejemplo, de 11, pues posiblemente perdamos 20, 30, 40, 50, 60 créditos de carbono. Es decir, a lo que hemos dicho antes, de que la silvicultura del carbono respondía a una densidad, a un manejo de las fracciones de cavidad cubierta, hay que entender que hay que asociarle también la calidad de estación y que hay calidad de estación que no dan para mitigar. Cuando no dan para mitigar, pues serán para adaptar, pero no para mitigar, ¿vale? Y de esto tenemos, ¿eh? Pues, pensar en la zona costera, donde murieron tantos árboles, tantos millones de árboles entre el 2013 y el 2016, pues esas zonas, la inmensa mayoría, no son de mitigación, son de adaptación. Son de conservar lo que tenemos, conservar el nivel de carbono existente, pero no procurar tener más. ¿Vale? Bueno, pues para mayor precipitación lo mismo, el mismo razonamiento. Bueno, pues hemos demostrado que hay alternativas técnicas para manejar estas formaciones de Pinus halepensis y Pinus pinaster que sí que generan absorción antropógena. Sí que existe una silvicultura del carbono. Ahora, no todo vale. No todo vale para silvicultura del carbono. ¿Vale? Bueno, por no abandonar la idea inicial, la idea donde queríamos poner en marcha un mercado voluntario de carbono, cosa que cada vez vemos también más cerca, cosa que en la que ya estamos trabajando. En términos generales, según las tablas que hemos visto, de media se puede secuestrar por hectárea, teniendo en cuenta todos los almacenes, un crédito por hectárea y año. Si un turno tiene 100 años, pues 100 años por un crédito por hectárea y año. Por 12 euros el crédito, se pueden sacar 1.200 euros por hectárea y turno. Que es una cifra que no está nada mal. No está nada mal para contribuir a realizar aprovechamientos silvícolas. Por supuesto que no se paga la silvicultura en un turno que mínimo que ir tres veces al monte a cortar, mínimo. Una hectárea de silvicultura cuesta mínimo 1.500 euros, masiva. Pero también hay que ir a fórmulas ocurrentes donde se puede aprovechar los restos vegetales, donde se haga un pago en especie, por ejemplo, y en esos casos estamos hablando de 1.200 euros por hectárea. Pues con estos cálculos, pues ya estaríamos pagando un 30% de los tratamientos silvícolas de nuestro monte. 12 euros por hectárea y año, pues claro, tendríamos que pensar esa cifra si es alta o es baja. Si nuestro monte produce un beneficio de 12 euros por hectárea y año, pues no sabemos si es alto o es bajo. Pero si lo comparamos con otros productos, con el producto cinegético, por ejemplo, una hectárea de caza menor ahora mismo no se estará pagando en un coto más de 4 o 5 euros. Tiene que ser muy buena la hectárea para que se paguen 8 o 9 euros. 12 euros es una zona cinegética de muy alto valor. Entonces, si fuéramos capaces de llevar el carbono, este servicio ecosistémico que produce el monte, si fuéramos capaces de llevarlo al mercado y nos dieran 12 euros, pues yo creo que es una cifra muy buena. Es una cifra muy buena. ¿De dónde salen los 12 euros? Porque realmente no tenemos información. No hay información y además
los que nos dedicamos a esto tenemos que dar libertad al vendedor y al comprador, o sea, al propietario del monte y al que necesita los créditos de carbono para que establezcan el precio que ellos quieran. Pero ahora después lo veremos, el precio del carbono en el sector regulado está sobre 24 euros la tonelada. No tiene nada que ver el precio de un crédito con este crédito, pero sí que nos sirve de referencia. Y creemos que 12 euros por hectárea es un precio que está bien, debería rondar los 12, 15 euros aproximadamente por hectárea. ¿Vale? Y bueno, pues este es el final de esta primera parte, en la que hemos demostrado que la silvicultura del carbono puede dar resultados positivos para generar créditos con destino al mercado voluntario o a la mitigación. ¿Vale? Y ahora le doy paso a Raúl. ¿Vale? Muy bien, Esteban. Muchas gracias por la exposición, por esta primera parte. Os recordamos que ahora va a haber una segunda parte. Han llegado ya 3 preguntas. Os recuerdo también que cualquier cuestión que queráis poner, tenéis la posibilidad en este botón que tenéis abajo de preguntas y respuestas, el poder escribir ahí. La opción de levantar la mano la dejamos para el final, porque en ese momento interrumpiremos la grabación por el tema de la protección de datos y demás, que nos han dicho que, bueno, que si sale alguna persona más, pues hay que tenerlo en cuenta y pararemos la grabación ahí para que cualquiera pues pueda intervenir libremente. Así que, Esteban, te voy diciendo. Vanessa García, de Forestry, nos pregunta, ¿la metodología CO2CIS es la misma que se ha utilizado en Francia por el CNPC? Sí. Bueno, me imagino que está preguntando que si es la misma que Francia, el Centro Nacional de la Propiedad Forestal, que si es la misma metodología la que han utilizado ellos en el proyecto. Bueno, realmente es que ha sido Agreste y CSFOR los que han aplicado la metodología. Entonces sí que corresponde con el área geográfica de Francia. Si ellos, además del proyecto, lo han utilizado en otro caso, pues me imagino que es la misma metodología porque hemos estado trabajando juntos y hemos estado de acuerdo en la metodología. Muy bien. Lázaro Egea nos pregunta, sí, ¿cómo se puede explicar que una fracción de cabida cubierta de 80-90% no se capte mayor cantidad de carbono? Intuitivamente se podría pensar que a mayor fracción de cabida cubierta, mayor captación. Sí. Al fin y al cabo, el desfronde de una masa forestal depende pues, del vigor de las copas. Cuando hablamos de fracciones de cabida cubierta de un 80-90%, de un 70, de un 80-90%, fracciones de cabida cubierta tan altas, claro, como son medias, quiere decir, son medias y hay que tener en cuenta que hay huecos en el monte. Quiere decir que habrá zonas que están con las copas muy trabadas. En ese caso, pues se reduce el vigor del árbol. Luego fijáis, cuando vayáis a una masa de Pinus halepensis, ya veréis como cuando aumenta la fracción de cabida cubierta, empezamos a perder acículas por la parte inferior, empieza a producirse autopoda, que en principio no está mal, pero claro, cuando aumenta tanto la densidad y la competencia, pues es que al final le quedan al árbol 4 ramas arriba con la parte superior con acículas. Es imposible que una reducción tan importante de copa produzca la cantidad de desfronde que produce una masa más abierta y de mayor vigor. Ese es el razonamiento. Luego fijáis y veréis cómo se reduce drásticamente la cantidad de hojarasca. Bueno, de acícula sobre la copa. Muy bien. Emilio Vázquez nos pregunta, creo que en el momento que ha salido en pantalla lo de los 12 euros de crédito, el crédito de carbono, dice, ¿dónde sale ese precio de 12 euros el crédito de carbono? Luego has estado un poco explicando más o menos, pero bueno, no sé si quieres dar algún detalle más. Sí, bueno, vale, ya que estamos aquí lo cuento. Hay una página web que se llama Sendeco. A ver, se llama Sendeco, ¿vale?
esta no es para nosotros, esta no es para el sector regulado. El sector regulado somos nosotros, lo de las consultoras, el colegio, las universidades, etcétera, etcétera. Esta es para el sector... perdón, nosotros somos el sector difuso. Esta página web establece precios para el sector regulado. El sector regulado tiene estos precios ahora mismo. La bolsa de carbono, precio CO2, si nos vamos al 2020, vemos que el precio es este. La media anual está en 23,95 euros el crédito. Cuando empezó la crisis del COVID, empezó a descender, bajó de 24 euros con algo a 19, 20, 19, pero enseguida repuntó. Posiblemente, pues, porque el plan de Europa, el Green Deal, es imparable. Es que ha sido casi, insensible al COVID. Entonces, pues eso, si la política de la Unión Europea continúa en una reducción de carbono para las próximas décadas, pues bueno, enseguida los mercados han sido sensibles a esa insensibilidad de la Unión Europea y han subido. Fijaros, aquí en el mes de septiembre, precio hasta de 27 euros el crédito o la tonelada. Entonces, bueno, esto nos sirve un poco de referencia. Este no es nuestro precio, pero sí que nos sirve un poco de referencia y hace pensar que por lo menos un 50% tiene que valer el precio del carbono forestal. Este precio, cuando lo hemos comentado con propietarios forestales, no le ha parecido mal, 12, 15 euros. Y cuando se comenta con empresas del sector difuso, potenciales compradoras de estos créditos, tampoco le ha parecido mal. Con lo cual, aunque nosotros no sepamos por cuánto se realiza esa transferencia, consideramos que es un precio de mercado. ¿Vale? Muy bien. La verdad que muy claro y muy interesante esta página de tenerla ahí de Sí, copiarla, que bueno, ya sabéis, es del sector regulado, no es del difuso, que es donde nosotros podemos tener el mercado. Nosotros no podemos acceder al regulado, ¿vale? Muy bien. Raúl Abad, bueno, te da las gracias por la presentación y pregunta si podríamos tener más detalle de cómo se estima el stock de carbono en la biomasa subterránea. Bueno, esto es dificilísimo. Sabéis que hay una monografía muy buena de Gregorio Montero, del MIA, donde hace estimaciones, me parece que de Ruiz Peinado, me parece que también participó, en muy buena esa bibliografía, esa monografía, y me parece que debe ser la referencia que todos usemos. No es fácil ir por el monte arrancando árboles con una retroexcavadora para cuantificar sistemas radiculares. Con lo cual, pues todos, yo creo que la inmensa mayoría cogemos como referencia esa publicación de la que, bueno, ya tiene unos cuantos años, pero es muy buena. ¿Vale? Entonces, esa es la referencia. Relaciones alométricas. Muy bien. Creo que Ricardo Ruiz Peinado está entre los asistentes. Luego, ¿Sí? si quiere al final de la presentación, cuando demos posibilidad de voz a la gente, pues si quiere intervenir sin ningún compromiso, por supuesto, porque ha sido que yo le he bicheado por ahí que estaba, pues si quiere participar, pues no, invitado está. José Cuesta nos pregunta que para cuándo un estudio similar con el Pinus silvestris. Pues sí, eso es lo que hemos comentado al principio, que seguro que más de uno se ha quedado un poco bloqueado cuando ha visto que el presupuesto asciende a 2,3 millones de euros, pero con dos especies, con Pinus alepensis y Pinus pinaster, hemos sido servidos, sobre todo porque hemos tenido que montar una metodología, hemos tenido que inventariar varios almacenes, mover tierra incluso claro, la tierra ha venido de Francia a Córdoba, ha sido muy difícil. Entonces nosotros lo que ponemos es a disposición de quien lo necesite, nuestra metodología por si se quiere seguir con más especies. Nosotros cuando acabemos este proyecto, por supuesto que pediremos seguir con otras formaciones. Ahora mismo con la metodología clara ya es más fácil coger incluso, no sé, 4 especies, pero de momento no lo tenemos entre los planes. Si alguien está interesado, vamos, hay muchas especies, necesitamos mejorar el conocimiento, es una necesidad. Cuando hablamos de la contribución del sector forestal a la mitigación,
A mí lo que me preocupa es eso, es si vamos a ser capaces de dar la talla, si vamos a ser capaces de decir nuestro sistema forestal cuánto secuestra. Entonces, pues ahí es donde tenemos un poco la pega y necesitamos avanzar. Bueno. Muy bien. Raúl Abad nos hace otra pregunta y dice que si le gustaría saber si de cara a ese hipotético mercado de carbono se puede penalizar a quien su gestión forestal pues resulte en emisiones netas en lugar de captura de carbono. Bueno, claro, en principio es que no tiene penalización porque, claro, a ver, si haces gestión forestal, si no tienes secuestros positivos, si no tienes secuestros, pues no vas a inventariar tus existencias, con lo cual nunca se va a saber. Con lo cual, si tienes emisiones netas negativas, pues estás fuera de la gestión, entonces eso no se sabe. No se sabe. Muy bien. Lázaro Egea, y con esta pregunta ya vamos a pasar ya a la segunda parte. Nos dice, ¿los estudios realizados han sido sobre masas puras? ¿Crees que hay otras especies u otras formaciones vegetales, masas mixtas, que pudiesen captar una mayor cantidad de carbono? Gracias por la respuesta anterior y por la presentación. Claro, vamos, claro que hay formaciones, claro, ahora pensando, por ejemplo, en una masa de quejigo, una formación de quejigo o de encina, por supuesto. Y si fuera, yo sé, una masa mixta de, no sé, de Sabina Albar con quejigo, por supuesto. Fijaros eso, o sea, al final pues, hemos estudiado dos formaciones porque las tareas previstas ya nos desbordaban, pero claro, el resto de formaciones tienen un potencial increíble y nosotros animamos a que se estudien porque son estudios necesarios, porque tienen un alto potencial, tanto las masas puras como las mixtas. Muy bien, pues nada, vamos a pasar a la segunda parte. No sé si, Esteban, si necesitas un respiro para descansar o vamos de... Un poco de agua. Un poco de agua. Muy bien, pues vamos a pasar a la segunda parte que está estimada en 45 minutos también y Vale. precisamente va a hablar sobre la contabilidad de créditos de carbono de gestión forestal, sobre creo que una guía que habéis elaborado. Bueno, pues Esteban, ahí te dejo. Tienes ahora mismo compartida la presentación, la pantalla de la página web Sendeco 2. Vale, perfecto. Ahora Tienes la anterior, ¿eh? Sí, voy a abrir el PowerPoint que se abre a su velocidad. Parece que se abre con Windows 95. Vale. Va aquí a su... A ver, ahora. Bueno, esta charla la voy a hacer un poquito más rápida de lo previsto para que al final queden unos minutos para poder dialogar con los asistentes. Bueno, pues claro, por un lado está bien secuestrar carbono. Ese carbono puede tener como destino un mercado, pero al final necesitamos una regla de juego. Necesitamos una regla de juego tanto para secuestrar como para vender, como para todo. Si no hay una regla de juego claras, si no hay una contabilidad estricta detrás de esto, no hay forma de contribuir. Si alguien nos pregunta en cuánto contribuimos a la mitigación, pues hay que dar cifras, con garantía. ¿Vale? Bueno, pues lo primero que hay que hacer para secuestrar es tener un proyecto o algo similar. Como dirían los de PEF, hay que tener un documento o un conjunto de documentos. Podemos tener, por ejemplo, un proyecto de ordenación de monte. Sabéis que con los proyectos de ordenación de montes, todo lo que se encuentre dentro de ese documento se da por aprobado, con lo cual la administración ya no te autoriza, ya estás autorizado y tú cuando quieres hacer el tratamiento, pues lo comunicas. Si ese proyecto de ordenación de monte lleva un anexo de gestión de carbono,
y dice cómo vamos a gestionar el carbono, cuánto carbono vamos a secuestrar y demás, pues ya puede ser un documento técnico que avale ese secuestro. Pero bueno, ese anexo de gestión de carbono tiene que llevarlo. Y ese anexo de gestión de carbono tiene que garantizar que ese carbono se va a secuestrar. Entonces, bueno, este estándar metodológico lo que viene a dar es toda la información que se necesita para montar un plan de gestión de carbono para planes de proyectos de ordenación de montes o para proyectos técnicos. Sabéis que también se pueden hacer proyectos técnicos, nos pueden llamar para hacer un proyecto de selvicultura. Bueno, pues ese proyecto de selvicultura, pues si tiene potencial de secuestro de carbono, pues hay que hacerle un plan de gestión de carbono para que se pueda, para que esos créditos se generen y luego se puedan liberar en el mercado. Bueno, pues eso es un poco la finalidad de este estándar metodológico. Un poco la finalidad o los objetivos, ¿para qué sirve este estándar metodológico? Pues para cuantificar la mejora del sumidero forestal, con los conocimientos adquiridos, los modelos, etcétera, para Pinus halepensis y Pinus pinaster, pues vamos a cuantificar mejor. Vamos a desarrollar proyectos de secuestro de carbono, proyectos de secuestro de carbono, planes de gestión o lo que sea. Vamos a poder determinar la absorción antropógena neta como consecuencia de la gestión de los almacenes de carbono. También vamos a decir cómo se monitoriza. Porque cuando hacemos un proyecto de ordenación es posiblemente a 15 años, ¿vale? Pues cómo monitorizamos en ese plan de gestión, en ese anexo que es un plan de gestión, tenemos que decir cómo se monitoriza el carbono. Y bueno, y cómo se liberan los créditos disponibles, porque esto cómo funciona. Hago una selvicultura, alguien me dice que secuestro tantos créditos y directamente los lanzo al mercado, y si luego se quema mi monte. Pues a lo mejor no todos son disponibles, a lo mejor hay que dejar un porcentaje en una bolsa de garantía. Bueno, pues todo eso lo tiene que decir este estándar metodológico. Este estándar metodológico lo hemos desarrollado pues, para las mismas especies que el LIFE, para Pinus halepensis y Pinus pinaster. Y es aplicable para terrenos clasificados como monte con gestión forestal, lógicamente. Precisamente nuestra línea base es la no gestión forestal. Y se aplica pues, a montes, a condiciones de superficies mayores a 1 hectárea con una fracción de cavidad cubierta de más del 20%. Tiene que ser monte durante más de 20 años porque con menos pues, sería repoblación. Estaríamos en otro caso. Estaríamos en el caso del reglamento del Real Decreto del Ministerio. ¿Vale? Los límites del estándar metodológico. La aplicación de este estándar metodológico queda limitado a Pinus halepensis y Pinus pinaster, como os he dicho antes. Queda limitado también pues, a estos almacenes. Al almacén de la biomasa aérea, de la biomasa subterránea, de la materia muerta sobre el suelo, carbono orgánico en el suelo, productos maderables, que cada uno de ellos tiene una vida útil. Ya se dijo en la decisión, la 528 del 2013, y posteriormente en el reglamento 841 y 842 de la Unión Europea del año 2018 también se profundizaba o se aporta información de la vida útil de estos productos maderables. Y también consideramos la biomasa. Esto opcionalmente. Ya sabéis que la biomasa tiene oxidación instantánea, pero también la consideramos en nuestro estándar metodológico. Límites espaciales. ¿Cómo se aplica espacialmente nuestro estándar metodológico? Pues en el ámbito geográfico de las formaciones de Pinus halepensis y Pinus pinaster, la superficie de un proyecto, de un plan de gestión o de ordenación de montes tiene que estar integrada por parcelas contiguas en el territorio, aunque pueden estar separadas territorialmente, pero agrupadas en un plano o un proyecto. Pueden estar separadas, pero no puede estar una parcela en Almería y la otra parcela en Tarragona. Por lo menos que compartan calidad de estación o ámbito geográfico. ¿Vale?
siempre, siempre, siempre hay que determinar la línea base. O sea, estamos generando créditos de carbono cuando estamos generando créditos de carbono cuando se produce una absorción antropógena neta. Es decir, cuando tenemos una línea que es la gestión y otra línea que es la base, donde no se produce gestión forestal. Eso hay que explicarlo en los proyectos. Cuando hacemos un proyecto de gestión de carbono, pues hay que explicar cuál es la línea base, la no gestión. ¿Y cómo sacamos eso? Pues si ese propietario, si no tiene un proyecto de ordenación, si hay falta de regeneración natural, si hay un estancamiento estructural, si no observamos tocones en el terreno, si hay un estancamiento de los niveles de carbono, etcétera, 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 eso nos puede llegar a concluir que no existe gestión forestal, ¿vale? Esta comprobación parece básica, pero es muy importante. Es decir, cuando llegamos a una masa encontramos esto. Esto es una línea base. De estas tenemos muchas. Esto no es un sumidero de carbono, esto es un montón de leña. Esto es un montón de leña que sí que tiene carbono, ¿vale? Pero esto es un montón de leña con un riesgo de incendio tremendo. Y si no viene el incendio, van a venir las plagas y las enfermedades y se lo van a llevar. Esto no es un sumidero, ¿vale? Sí que es una línea base. Si aquí actuamos y mejoramos el nivel de carbono, la diferencia son los créditos, ¿vale? Bueno, pues como hemos dicho antes, pues para demostrar esta condición de adicionalidad, pues normalmente observamos o analizamos si hay previsión de gestión o no. Es decir, si ya tienes un proyecto de gestión, ya tienes un proyecto de ordenación de montes y un proyecto preparado y tal, pues bueno, pues a lo mejor ya no se puede cumplir, o si tienes allí tocones o vemos que, no sé, que se ha realizado tratamiento salvícola en los últimos años, pues claro, esta premisa no se cumpliría, ¿vale? Esa premisa sería difícil. Bueno, voy a saltar. Bueno, en el caso de que se cumpla la condición de adicionalidad, iríamos directamente al cálculo del carbono secuestrado. O sea, aquí aparecería de nuevo la tabla que hemos visto anteriormente, las tablas que hemos visto anteriormente. Determinaríamos la calidad de estación, por ejemplo, la calidad de estación 15. Veríamos qué hacer con los restos vegetales, si aprovecharlos para bioenergía o no, qué hacer con los productos maderables, y en función de eso se obtendrían los créditos de carbono por hectárea y turno. Esto multiplicándolo por la superficie. Claro, tendríamos que hacer un buen trabajo de zonificación para determinar las calidades de estación. Un monte no es homogéneo. Un monte, pues una solana tiene una calidad de estación, una umbría otra, un suelo malo una, un suelo bueno otra. En fin, habría que hacer un trabajo de determinación de calidad de estación en ese hipotético proyecto de ordenación de monte o plan de gestión de carbono. ¿Vale? Pues estas son las tablas que hemos visto ya anteriormente, no las repetimos. Aquí ahora vemos la utilidad de tener estas tablas, no hay que calentarse la cabeza haciendo cálculos ni nada de eso, directamente aplicando las tablas para esta especie. Ojo, esto sirve para arrancar. Cuando nuestros tratamientos silvícolas estén ejecutados 20 años, pues ya no vamos a estas tablas, ya lo que vamos a es con nuestra forcípula, con nuestro isómetro, y levantaremos parcelas. Ya no seguiremos este modelo teórico. Bueno. Voy a saltar un poquito más para adelante. En este estándar metodológico se prevén mecanismos de revisión del nivel, de la cantidad de carbono que tenemos en nuestro proyecto, de carbono. Se revisa, se hace una revisión de los modelos ex ante. El modelo ex ante es el de las tablitas, el que hemos expuesto, pero prevemos que se hagan revisiones. A los 30 años de hacer la primera corta, que se haga una revisión, como hemos dicho antes, con nuestra forcípula, con nuestros isómetros, etcétera, etcétera,
y si a alguien le interesa hacerlo antes, pues que lo haga antes. Insistimos en que estos modelos, en que estas tablas, estos modelos que hemos tenido tienen interés pues, para arrancar y hacer previsiones a futuro, pero a partir de ahí posiblemente sea más preciso, seguro, en hacer un inventario y un seguimiento de nuestra masa. Bueno, como hemos dicho antes, cuando liberamos los créditos de carbono. En el mismo momento de hacer la silvicultura, pues claro, en el mismo momento de hacer la silvicultura no podemos liberar todos los créditos del turno. Tenemos que ver cómo los liberamos. Porque si somos muy conservacionistas, decimos, bueno, pues como hago la silvicultura y hasta de aquí a 20 o 30 años no se habrá manifestado una respuesta, pues vamos a esperarnos 20 años o 25 para liberar los créditos de carbono. Nadie se animaría a realizar este tipo de tratamientos porque sería una inversión muy poco atractiva. Nosotros lo que proponemos es que en el momento de hacer, preparas el plan de gestión de carbono. Ese plan de gestión de carbono te dice qué hacer durante un itinerario silvícola y en ese itinerario silvícola pues, se propone una serie de cortas. Bueno, pues en el momento que haces la primera corta de mejora de la masa, pues ya podemos liberar un 50% de los créditos que se secuestran en el turno. Es decir, asumimos que el riesgo es menor que el de una repoblación. Sabéis que el Ministerio, con su Real Decreto, adelanta un 20%. Creo que recordar que era un 20%. Pero claro, de una repoblación que puede estar sometida pues, a un montón de marras, a un montón de problemas de adaptación, etcétera, etcétera. Aquí se supone que si ya tenemos una masa establecida y le hacemos una silvicultura, la cosa va a ir va a tener más garantía. Entonces, por ese motivo, nos vamos a un 50% de los créditos que se secuestren durante el turno. Cuando se haga el siguiente proyecto de mejora de la masa, pues se liberan el otro 25% y el 25% restante va a la bolsa de garantía. Es decir, del 100% de los créditos liberados, 75% se los quedaría el propietario para llevarlos al mercado o hacer lo que desee con ellos, y un 25% iría a la bolsa de garantía. ¿Por qué? Pues un 10% se lo achacamos a los riesgos naturales. Podemos tener un incendio, una plaga. Los efectos del cambio climático son imprevisibles, que no sabemos por dónde nos van a venir. Daños meteorológicos. Puede venir una dana y se lleva a la mitad ladera. O unas nieves, o una nieve con mucho frío y se te tronchan 200 hectáreas. ¿Vale? Pues un poco de riesgo natural siempre vamos a tener. Pero luego también consideramos que puede haber un riesgo asociado a la estimación, a un riesgo asociado a la falta de ajuste de los modelos que nosotros mismos hemos generado. Entonces, en total, un 10% y un 15%, pues un 25% que irían a esa bolsa de garantía. Ojo, una bolsa de garantía, pues tendrá que haber alguien que la custodie. En este sentido, es fundamental que haya una organización, alguien que se dedique pues, a la contabilidad y a la transferencia de créditos de carbono. Es decir, que tenga este estándar metodológico como su libro de cabecera y que aplique, digamos, entre comillas, la norma constantemente. La norma de lo que diga en este estándar metodológico y la norma de lo que dicen pues, las normas europeas y nacionales cuando surjan. Ahora mismo ya tenemos bastantes europeas. Nosotros en Life4CO2 intentamos que se generen proyectos de secuestro de carbono. Por eso estamos trabajando con propietarios forestales para que incorporen en sus proyectos la gestión de carbono. Se animan bastante al saber que luego estos créditos se pueden vender en el mercado. Bueno, pues estamos animando al propietario forestal y ahora mismo tenemos unos 30 proyectos aproximadamente que en breve vamos a sacar. Estamos haciendo una aplicación para
para la página web, donde en breve estarán todos los proyectos con los créditos disponibles. Es más, estarán los créditos planificados, los proyectos, estarán los créditos potenciales de la superficie ordenada con criterios de gestión de carbono, los créditos disponibles porque esas superficies ya están ejecutadas y también se irá realizando paulatinamente la resta de aquellos créditos que se vendan en el mercado voluntario, ¿vale? Bueno, pues por un lado intentamos animar a los propietarios forestales, por otro lado intentamos animar a las empresas del sector difuso a que compren. Y nosotros estamos ahí entre medias con una plataforma con una plataforma para la gestión de la contabilidad y la transferencia de créditos de carbono. Cuando finalice el proyecto LIFE seguiremos, pero es una cuestión que encaja muy bien en las administraciones públicas. Este papel lo debería realizar pues, la Oficina de Cambio Climático de cada comunidad autónoma, o la nacional, o un organismo oficial, porque esto es serio. Esto es una cosa, por ejemplo, supongamos una evaluación de impacto ambiental una evaluación de impacto ambiental de un proyecto. Por ejemplo, un proyecto de ampliar una nave industrial en un polígono que consume 2 hectáreas de suelo. Esas 2 hectáreas de suelo, supongamos que tienen en total 40 toneladas de COS, de carbono orgánico en suelo, a razón de 20 toneladas por hectárea. Bueno, pues en la evaluación ambiental sabéis que desde que se publicó la ley 21/2013, pues hay que tener en cuenta el cambio climático. Y es una cosa totalmente razonable que el órgano ambiental que se encargue de las evaluaciones ambientales o del cambio climático, pues exija que se compense ese carbono perdido. Claro, si se compran, dices, bueno, pues voy a un monte, localizo a un propietario, le compro los 40 créditos con los que tengo que compensar y en paz. Bueno, pues eso lo aportas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, sale una resolución que se publica incluso en el boletín oficial de la comunidad autónoma o de lo que sea. Oye, ¿y si luego se pierden esos créditos? Pues no se pueden perder los créditos, estamos hablando de resoluciones, estamos hablando de documentos serios. Entonces tiene que haber una contabilidad estricta. Tenemos que saber dónde está cada crédito, si está en el monte, si está consumido por las empresas, si está en la bolsa de garantía. Y tenemos que estar dispuestos a dar explicaciones por si alguien nos las pide. Es un papel de administración. Es un papel de administración. Pero nosotros con el interés de fomentar estos mercados y de transmitir todo lo que sabemos, lo estamos haciendo y lo haremos hasta que podamos. Bueno, vale, pues créditos disponibles para la compensación. Ya hemos dicho que cuando se hace la primera corta se libera el 50%, a los 30 años de la primera corta o coincidiendo con el segundo proyecto de absorción el 25% restante y otro 25% a la bolsa de garantía. ¿Vale? Es lo que dice nuestra guía. Que esta guía pues habrá que revisarla de acuerdo con la normativa que va saliendo constantemente. Llevamos un tiempo que cada vez son más frecuentes las publicaciones. Está prevista en el Green Deal, está prevista la reforma del reglamento LULUCF. Me imagino que saldrán nuevas normas contables que habrá que incorporar. Bueno, pues tendremos que tener nuestra guía actualizada, de acuerdo con la última normativa, consideraciones o tal que eso que consideremos para que esté siempre actualizada y en funcionamiento. ¿Vale? En fin, hay que revisar de acuerdo con la normativa vigente, mejora de los conocimientos técnicos científicos disponibles y demás. Bueno, pues esta es la tabla que hemos utilizado anteriormente. Hemos dicho que la gestión forestal podía generar créditos de carbono, que podíamos poner en marcha un mercado. Pues aquí tenemos el precio, aunque ya lo hemos adelantado en la rueda de preguntas anteriormente,
Ahora mismo estamos en un precio aproximado de 24,37 euros en el mercado regulado, con un precio de unos 12, 13, 14, 15 euros en nuestro mercado difuso para el carbono forestal. Bueno, pues nosotros seguimos con los objetivos del proyecto y de generar este mercado de carbono difuso, y estamos trabajando con empresas. Tenemos un montón de empresas ya que han aceptado adherirse a nuestro proyecto. Tenemos más de 100 empresas en las que trabajamos en el siguiente sentido. Trabajamos informándoles que pueden calcular, reducir y compensar su huella de carbono. Hay algunas que no les suena de nada. Hay algunas que hay que empezar incluso por la formación. Hay que empezar a explicarles para lo que puede servir esto, que pueden calcular su huella de carbono, que su futuro económico va a ir por aquí, que los mercados cada vez son más exigentes, que tener una baja huella de carbono y generar productos de menor huella de carbono es una medida competitiva en el mercado. Bueno, y así poco a poco pues hemos ido trabajando con empresas y a día de hoy tenemos más de 100 empresas, como por ejemplo Losan, Lincamar, Forestal Madera, etcétera. Una empresa muy, muy potente, ¿vale? Bueno, pues hay que ir para hacer funcionar este mercado, para cuando ponemos en contacto a empresas con propietarios forestales, la norma que aplicamos es la de nuestro estándar metodológico, lo que dice nuestro estándar metodológico, ¿vale? Tenemos que decir que todavía no hemos empezado a transferir créditos de carbono, pero en los próximos días, si no nos fallan las previsiones, la Dirección General del Medio Natural de la región de Murcia sacará una lista con una resolución de aproximadamente unos 20 montes que han realizado silvicultura del carbono y en los que se ha aplicado este estándar metodológico, de forma que se da garantía a la generación de créditos. Esa generación de créditos pues, está avalada por nuestra metodología, por supuesto, pero también está avalada por un organismo oficial. Todo esto son medidas que intentamos poner en marcha a la espera de que se conviertan pues eso, en un procedimiento habitual, que las oficinas de cambio climático pues, lo asuman, o la Oficina Española de Cambio Climático reforme el Real Decreto existente, en fin, y se genere un mercado de verdad, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos nuestros montes, que son los que nos generan el producto, el crédito de carbono que demandan las empresas. De hecho, bueno, ya sí que ya estamos en conversaciones con algunas empresas. El otro día una gran empresa nos pedía que le diéramos el nombre de 3 montes, porque claro, ellos son una gran empresa y tienen que comprar créditos, y para comprar créditos tienen que pedir 3 ofertas. Y bueno, por un lado dijimos, ostras, administrativamente complejo, pero por otro lado nos dio mucha alegría de ver que una gran empresa se interesaba por una adquisición de créditos de carbono, pidiéndole 3 ofertas a 3 propietarios forestales. Nos dijeron que le diéramos 3 propietarios forestales que le iban a pedir oferta. Entonces, pues nada, pues muy contento. Y bueno, pues este estándar metodológico tiene que quedarse en manos de alguien, para que en el futuro sea actualizado. En principio se quedará en manos del conjunto de socios que forman parte del LIFE for CO2. En los próximos años pues tendremos pues la aprobación y seguimiento de los planes y proyectos de absorción de carbono, la actualización de los modelos generados en este proyecto, atenderemos las obligaciones de contabilidad de créditos de carbono generados y compensados, las relaciones con administraciones públicas y privadas, y realizaremos toda la transferencia y replicabilidad del estándar metodológico que podamos. Para esto, una vez que acabe el proyecto, seguirá en funcionamiento una plataforma que hemos denominado Plataforma para la Transferencia y Contabilidad de Créditos de Carbono de la I4CO2. Bueno, y este es el final de la segunda charla, y
Y a partir de ahora pues me podéis hacer todas las preguntas que consideréis, ¿vale? Muy bien, Esteban. Muchas gracias. Si quieres puedes dejar de compartir pantalla ya y ya te vemos en grande. Ah, muy bien. Perfecto. Bueno, os recuerdo que podéis levantar la mano si queréis en este momento para pedir hablar o que estéis en el vídeo. Antes de dejar la grabación, vamos a leer las preguntas que hay en el botón de preguntas y respuestas, que ahora mismo hay 2, y que te traslado, Esteban. La primera de ellas es de Vanessa García, que nos dice si existe en España o se piensa en desarrollar una certificación como el Label Basque Carbon puesto en marcha por el CNPF en Francia, y que cree que sería muy útil para animar a la gestión forestal de masas poco o nada productivas en el estado actual y poder obtener la financiación por parte de las empresas que quieran compensar sus emisiones. Bueno, esta certificación la verdad es que no la conozco, ¿eh? Sí que es verdad que durante los últimos meses los compañeros del Centro Nacional de Propiedad Forestal estaban hablando de un sistema de certificación que era interesante y tal, pero no lo conocía, no conocía que se denominara así. Nosotros ahora mismo lo que pretendemos, no sabemos si pretendemos un sistema de certificación o lo que pretendemos. Lo que sí que pretendemos es que los créditos de carbono generados en el monte como consecuencia de la gestión forestal sostenible pueden llegar al mercado. Pueden llegar al mercado y de alguna manera, y que además de alguna manera se le pueda reconocer al propietario forestal su esfuerzo. Para eso sí que sabemos que hay que hacerlo con unos criterios de garantía. Tiene que haber detrás alguien que lleve la contabilidad. Los más adecuados son pues, las oficinas de cambio climático de cada una de las comunidades autónomas. Entonces, por eso dudo que si lo mejor dudo si lo mejor es una certificación o es pues un organismo que se dedique realmente a gestionar esto. Desde el punto de vista de la certificación, nosotros ya lo metemos. Nosotros en nuestros montes, los proyectos que estamos desarrollando, ya le metemos el epígrafe o el apartado de gestión forestal sostenible, secuestro de carbono, etcétera. Nuestros proyectos en la zona del sureste creemos que tienen que llevar la gestión de carbono sí o sí, porque una parte de los ingresos puede venir por ahí, ¿vale? Entonces, nosotros creemos en tener en cuenta el carbono y sí aplicarle criterios de certificación, que en nuestro caso pueden ser perfectamente los de PEF. Nosotros así lo estamos haciendo. Los proyectos que ordenamos, pues intentamos que cumplan los criterios de gestión forestal sostenible de PEF y que contemplen el carbono. Porque claro, una parte de los ingresos pueden venir por ahí. La caza cada vez, volviendo a la caza que decíamos antes, pues el uso cinegético cada vez yo personalmente lo veo más, cada vez pues con menos impacto. Y en cambio los servicios ecosistémicos, pues con mayor impacto. La sociedad entiende que tiene que pedirle a los sistemas naturales este tipo de servicio ecosistémico. Y el servicio ecosistémico que nos da el monte, gracias al secuestro de carbono, pues es una cosa que demanda la sociedad y que el propietario forestal pues se puede haber aprovechado. Antes decíamos que si se pone en marcha un mercado de carbono, pues posiblemente se pueda financiar un 30% de los tratamientos silvícolas. Claro, que si procede de un sistema si detrás hay un sistema de certificación, pues de gestión forestal sostenible, pues quizá ese crédito pueda ser más caro. A lo mejor estamos hablando de un crédito a 18 euros, mientras que si no hay una gestión forestal, una certificación de gestión forestal, pues quizás sea más, no sea tan caro, ¿no? O sea que interesante esa cuestión. Vanessa puntualiza que ya está en marcha y hay varios proyectos aprobados. Entiendo que se refiere al sistema de certificación francés. No lo conozco. Bueno. Raúl Abad nos dice que gracias de nuevo por esta segunda presentación. Me gustaría saber cómo se tiene en cuenta el carbón almacenado en los productos forestales para evitar un doble conteo de crédito.
Dice que si, entendiendo que el carbono secuestrado por una masa gestionada ya se ha tenido en cuenta en el incremento de crecimiento de una masa gestionada respecto a la no gestionada. Claro, sí hay que evitar la doble contabilidad. Eso no lo hemos dicho antes, pero aparte de este criterio fundamental, que es el de la no gestión, garantizar la no gestión, hay otros criterios, pues, de evitar doble contabilidad, de transparencia, adicionalidad, etcétera, 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 que son básicos en gestión de carbono. ¿Cómo se evita el doble conteo? Si ese producto se saca del monte, y es lo que se veía antes en los gráficos, pues se produce el diente de sierra, baja. Entonces, claro, en el monte hay que contarlo como negativo. Si luego ese producto se utiliza para una estructura en una vivienda, pues ahí tenemos ahí sería positivo, ¿vale? Entonces, pues hay que llevar una contabilidad estricta, no solamente de los créditos que se van liberando, sino pues de existencias, pero de existencia a nivel crédito de carbono. O sea, esto se evita, la doble contabilidad se evita con una contabilidad que es la contabilidad del carbono. Yo siempre la comparo con la contabilidad financiera. O sea, es algo parecido. En una contabilidad financiera, si te falta un céntimo, no es que te falte un céntimo, es que no se han hecho bien las cuentas y aquí pasa lo mismo. Hay que llevar una contabilidad estricta, una contabilidad de crédito de carbono estricta, para que no haya doble contabilidad, y que cuadren las cuentas exactamente. Muy bien. Nos pregunta Juan María Buzón, que entiendo que es, la M es de María. Hola, dice, ¿la metodología debe ser validada por algún tipo de agencia como AENOR? Gracias. Pues no. Bueno, no, sí. Bueno, AENOR se puede hacer su propia norma. AENOR es una superorganización que, vamos, que si hace una norma va a misa, por supuesto. Pero nosotros lo que queremos es que sea reconocida, pero por los organismos oficiales. Entendemos que esto no es inmediato, nosotros estamos nerviosos, nosotros queremos que se tenga en cuenta, en fin. Pero entendemos que esto va... hay veces que entendemos que va muy rápido, porque cuando empezamos el proyecto no teníamos nada de contabilidad de carbono, no existía ni el reglamento LULUCF, ni existía nada. Ahora mismo ya existen muchas cosas, entonces en ese sentido hemos visto como en 7 u 8 años se ha avanzado mucho, pero todavía a veces queremos que se avance más todavía, que se avance más y que y que sea validada en nuestro caso, por la Oficina Nacional de Cambio Climático. O sea, que se transforme, no sé, nosotros queremos verlo en un real decreto. Nosotros nos gustaría ver el real decreto que existe ahora mismo de cálculo, reducción y compensación de huella de carbono. Nosotros nos gustaría ver la alternativa de la gestión forestal. Además de las repoblaciones, sería un tipo de validación fantástico. Si mientras organismos como AENOR sacan una norma, pues también sería positivo. Sería muy positivo. ¿Vale? Muy bien. También Juan María Buzón nos pregunta si se contabiliza en el balance las emisiones emitidas por los trabajos silvícolas. Sí. Sí, efectivamente. Por eso decíamos antes que cuando hemos empezado explicando cada uno de los almacenes, intentando explicar cuánto se secuestraba en cada uno de los almacenes, al final hemos dicho que si teníamos 4 almacenes y en cada uno de ellos se secuestraba un crédito, pues que no era de forma global, no teníamos un crédito, no teníamos 4 créditos. Esa información de cada uno de los almacenes nosotros se la hemos dado al CO2 Fix, a ese programita de simulación, y ahí hemos tenido en cuenta todo, incluso los consumos de combustible. No tiene sentido hacer aprovechamiento de bioenergía y que evitemos 4 créditos y que emitamos 5. Eso no tiene sentido. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Porque si eso se produce, sería mejor dejar los restos vegetales en el monte para que sean incorporados a los almacenes de la materia muerta o del perfil edáfico en forma de carbono orgánico. Siempre hay que hacer decisiones, siempre hay que tomar las mejores decisiones y tener en cuenta los consumos, por supuesto. ¿Vale? Bueno, tenemos una pregunta más. Os recuerdo la posibilidad de participar, interactuar con el ponente y dar vuestra visión o vuestra pregunta. Eduardo Navarrete nos dice que hay múltiples registros y estándares internacionales, Gold Standard, VCS,
etcétera. ¿Qué opinión tiene sobre la posibilidad de tener en España 17 estándares con sus 17 registros, 17 precios, deuda, 17 condiciones de permanencia? ¿Es lo que interesa o sería mejor contar con un sólido registro? Sería desastroso. Yo me imagino, por ejemplo, no sé, una empresa de Madrid que compre a un propietario forestal de Guadalajara. Pues es que no tiene sentido. Yo creo que esto lo mejor es un registro único. Es un registro único liderado por la Oficina de Cambio Climático, porque es que para todo, para el Inventario Nacional de Emisiones y Sumideros, pues, para todo es mucho mejor un solo registro. El Real Decreto de Cálculo, Reducción y Compensación de Huella de Carbono está liderado por la Oficina de Cambio Climático. Se le dio la oportunidad a las diferentes comunidades autónomas que hicieran de ventanilla única para recoger, para colaborar y recoger la documentación que se presentara en cada una de las comunidades autónomas. Solamente Murcia dijo que sí. El responsable de la Oficina del Cambio Climático, Francisco Victoria, dijo que sí y está actuando así. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí, esa solución, pues vale, pues que sí, que las oficinas de cambio climático de cada una de las comunidades autónomas participen, pero que haya un registro único nacional, que haya criterios únicos, porque es que al final tenemos montes, no sé, un monte de Gerona, pues puede emitir créditos de carbono para una empresa de Galicia. Entonces, pues eso ¿cómo lo contabilizas? Es una... Nada, a lo mejor eso es un registro único. Bueno, tenemos una última pregunta aquí en el chat, luego tenemos una mano pedida y de momento creo que con esto ya vamos a terminar. Eduardo Navarrete también nos pregunta si se contabilizan también las fugas del sistema por deslocalización de actividades por el propio proyecto. No sé si queda clara. Ostras, no lo entiendo. Deslocalización, me imagino. Me imagino que son las emisiones de carbono que tienen que se tienen como consecuencia del transporte, del tratamiento de los productos en centros logísticos y tal. Sí, claro. Vamos a ver, hay que tener en cuenta todas las fugas de carbono, todas las emisiones, tanto las que se producen en el monte, como consecuencia de las cortas, las podas, etcétera, por la maquinaria que se utiliza, como la del transporte, como la de los centros logísticos o zonas industriales donde se trata la biomasa. Todo. Hay que verlo de forma global, si no, no estaríamos haciendo un buen análisis. Muy bien, pues tenemos una mano pedida que ya le vamos a extender como panelista, de Raúl Abad. Raúl, no sé si me escuchas. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Perfectamente. Buenas tardes. Buenas tardes, nada, simplemente he optado por esto de levantar la mano en vez de escribir en el chat porque creía que iba a ser más rápido y bueno, porque en definitiva no es una pregunta, sino un comentario. Gracias al colegio, por supuesto, primero de todo por esta oportunidad y segundo también a Esteban por presentarnos el proyecto. Es simplemente un comentario que espero que sea constructivo. Y he entendido por la metodología que el carbono orgánico de los suelos se estima a 40 centímetros. Si no entendí mal, ¿verdad? Sí, bueno, hasta 40 aproximadamente. Se hacen... Vale. Es un comentario simplemente porque en el sector LULUCF, que tú sabrás también de qué va, cuando hacemos el cambio de stock de carbono a través de diferentes conversiones de uso del suelo, normalmente se hace a 30, es decir, si un país, por ejemplo, opta por coger factores por defecto del IPCC en agricultura y luego está utilizando factores propios para el bosque, por ejemplo, tomados de un proyecto tipo el que nos presentas, estaríamos comparando carbono en el suelo de 40 frente a 30 centímetros. Mi comentario va un poco a tener en cuenta que normalmente se estima a 30 centímetros de cara a tener una consistencia cuando evaluamos cambios de uso del suelo. A lo mejor en un futuro, si la metodología se quiere mejorar, al menos desglosar las tablas a 30 y 40 centímetros. Creo que puede ser interesante. Nosotros, para no equivocarnos, lo hemos hecho a 10, a 20, a 30 y a 40. Entonces, con la barrena esa, claro. Con el tubito ese maligno, con un martillo de 8 o 10 kilos. Entonces íbamos cogiendo cada 10 centímetros que entraba la barrena en el suelo, separábamos la muestra en bolsas y las codificábamos. Y así, pues hasta que llegábamos a los 40 máximo.
Perfecto, vamos, hay datos desglosados cada 10 centímetros, sí. entiendo. Sí. Vale, nada, simplemente era eso. Creo que podría ser interesante de cara a poderlo usar en el reporte del inventario. Claro. Ha sido un trabajo, la verdad es que el suelo es tremendo. El trabajo que da, inventariar suelo, y la cantidad de tierra que hay que llevarse al laboratorio. Ya. Y bueno, y de verdad que es un trabajo duro, ¿eh? El de la Sí. dichosa barrenita esa. Bueno, nos costó mucho. Nos costó mucho lo del suelo. Pues no es tan nada duro más, como arrancar agradecer. árboles, pero bueno. Pero sí es una pesadilla de trabajo. Gracias. Nada, hombre, gracias a ti. Muchas gracias, Raúl, por tu intervención. Y bueno, veo que tenemos una más que ha entrado aquí por el botón de preguntas y respuestas, que nos dice: ¿podemos entender que de esta manera los gestores que han llevado una gestión continuada de su finca tendrán más difícil demostrar que han incrementado la asimilación, entiendo, de carbono porque ya están incluidos en el NRP? Bueno, ahora mismo, vamos a ver. El que ha llevado una gestión, hay que demostrar que eso, que no hay gestión, ¿vale? Entonces, si ya se está realizando esa gestión, pues claro, ya no hay diferencias, ¿eh? Ya no hay diferencias. Entonces sí, lo tienen más difícil. El que más fácil lo tiene es el que no ha hecho nada, porque esa es su línea base. Su línea base es que no ha hecho nada. Al hacer, las diferencias significativas enseguida son palpables. Entonces, sí, efectivamente. Lo va a tener más difícil. De cara a desarrollar un proyecto de secuestro de carbono, claro, de cara a desarrollar un proyecto de secuestro de carbono, el que está haciendo, es lo que decíamos antes de las landas. Cuando aplicábamos los modelos de Pinus Pinaster en Soria, en zonas sin aprovechamiento, los resultados eran más favorables que cuando se aplicaban en las landas. ¿Por qué? Porque en las landas ya se está aplicando selvicultura. Ya se está aplicando una selvicultura muy intensiva, de máxima producción. Entonces, claro, allí lo tienen más difícil. Sí, cuando estás gestionando, te resulta más difícil. Te resulta más difícil ganar. Es así. Muy bien, pues creo que con esta última pregunta pues hemos dado respuesta a todo lo que nos ha llegado. Muchas gracias, Esteban. Creo que ha sido una charla muy interesante. Hemos tenido una media de unas 70 personas presentes en la sala. Ahora quedan ya un poquito menos, estamos en 60. Pero creo que ha estado muy bien. Igual hay que profundizar en alguno de las partes en otro café forestal que tengamos a futuro. Nada, muchas gracias a todos los que habéis asistido hoy a la misma. Como os hemos puesto en el chat, vais a tener disponibles las presentaciones que ya nos ha facilitado Esteban. De hecho, ya las tenemos. Las pasaremos a PDF para poder colgarlas y que tengáis acceso a ellas. Y la grabación también la pasaremos a nuestro canal YouTube para que tengáis en cualquier momento pues, posibilidad de verlo otra vez. La semana que viene, todos aquellos que estéis interesados, nos volveremos a ver aquí en un nuevo café forestal. En esta ocasión hablaremos de arboricultura y la relación con la planificación urbana, y que bueno, que nos seguiremos viendo, si queréis, todos estos jueves de aquí al menos hasta final de año seguro. Ya tenemos también cerrado enero y bueno, que nuestra idea es darle continuidad en el tiempo a esta iniciativa que ha surgido a raíz de la pandemia, y que bueno, pues no deja de ser también una oportunidad para nosotros, pues para poder llegar a todas aquellas personas que puedan estar interesadas en cada uno de los temas. Así que por nuestra parte, nada más, muchas gracias y nos vemos próximamente. Muy Hasta bien. luego. Hasta luego. Adiós.